Bueno, contame de Cuba. A ver, ¿por dónde empezar? Primero, la información. Las cenizas de Fidel Castro están recorriendo el país, aproximadamente 1000 kilómetros, en el camino inverso que yo te contaba, Víctor Hugo, desde La Habana. Parten las cenizas de La Habana, llegan al oriente, un pequeño país, recorre 8 provincias. El domingo lo van a enterrar, las cenizas de Fidel Castro, muy cerca de Martí. En principio está confirmada la presencia de Dilma Rousseff y de Lula da Silva. Está muy claro. El cementerio, sabes, es bellísimo. Santa Ifigenia. Santa Ifigenia, que es una santa negra. Estas cosas. Y que hacen bien al decirlas. Es bellísimo el cementerio donde van a quedar la urna con las cenizas de Fidel Castro. Seguramente muy cerca de Martí, muy cerca de sus compañeros del Moncada. Ese viaje es muy emocionante. Es muy emocionante, yo lo viví en La Habana, como te decía también, sin mucho llanto, alguna que otra persona lloraba, pero era como estar ahí. Es que es difícil de entender, Víctor Hugo, esta simbiosis que hay entre Fidel, como lo llaman ellos, y la revolución y los cubanos. ¿Vos pensás, Víctor Hugo, que estamos hablando de un líder político que estuvo casi 60 años al frente de un país? No hubo nadie, tal vez en la historia, que estuviera tanto tiempo al frente de un país. En el siglo XIX, los grandes líderes revolucionarios, o incluso ante la Revolución Francesa, la Revolución en Estados Unidos, morían bastante jóvenes. En el siglo XX uno puede pensar en Mao Zedong, que estuvo desde principios del siglo, murió en 1975, pero estuvo un tiempo mucho más corto al frente del país. Fidel Castro estuvo casi 60 años. Por eso revolución y Fidel son casi lo mismo. Por eso ese amor que es muy difícil de entender. Un amor que refleja la emotividad de los cubanos hacia la persona. Por eso muchos decían, cuando yo les preguntaba, ¿qué representa Fidel? Es nuestro padre. ¿Cuál es el legado? ¿Cómo sigue Cuba? Con lo que nos dijo el comandante, nosotros seguimos acá, seguimos fortaleciendo este sistema político. Y te diría algo, una de las cosas que más me impresionó, nuestro colega Kaplan no tendría trabajo en Cuba. No hay temas policiales en la televisión, porque prácticamente no hay temas policiales. Cada vez que voy a Cuba, le pregunto a los policías, ¿cuántos asesinatos hubo en La Habana en este año? Y piensan y tratan de ver y dicen, bueno, tal vez uno, tal vez mataron a una persona. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Si el tema de la inseguridad, como lo llamamos nosotros, es en cualquier encuesta en la Argentina, en Colombia, en Venezuela, como uno de los temas centrales de la vida cotidiana. Y te dicen, no, acá no hay asesinatos. Y alguien podría decirte, pero son relativamente pobres. Sí, pero no desiguales. Es la desigualdad, claro. Pedro, la que genera el resentimiento, la rabia, el deseo de decir, dame también lo que me corresponde a mí. Y una educación también, Víctor Hugo. Además hay que tomar en cuenta que la población civil no puede estar armada. Es más, los policías que custodian edificios públicos, lo vi en la Universidad de La Habana, lo vi en diferentes lugares públicos, no portan armas. Me lo explicaban en la universidad, no podemos portar ningún tipo de armas. Y no les hace falta. Ahí está el tema, eso es lo interesante. Esto es lo que construyó un hombre muy discutido internacionalmente, porque se discute desde un lugar de nuestra mentalidad burguesa, con democracias al estilo que nosotros hemos concebido, con 2 partidos políticos, etc. No se puede entender una democracia de un solo partido. Yo me he cansado, felizmente en Cuba, de ver las reuniones que hacen en cada uno de los barrios, en cada una de las esquinas importantes, eligiendo sus diputados, sus representantes democráticos, para que desde la base siempre llegue al poder central las verdaderas quejas de las personas. Pero esto es muy difícil de entenderlo por el resto del mundo. Te agrego un elemento a lo que vos decís. Por lo general, no siempre, gran parte de estos análisis, comunicadores, políticos, no toman en cuenta lo que piensan los propios cubanos. Hay un gran desprecio a lo que piensan los cubanos, como si ellos no pudieran definir qué es lo mejor para ellos, como si desde afuera hubiera que decidir qué es lo mejor para ellos. Entonces se impone un determinado tema y no se le pregunta qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que viven. Y todos estos no pueden entender ese amor de un pueblo a una persona, no lo pueden comprender. Yo creo que nunca participé de una conversación de política, de ideales, etcétera, sin que apareciese Cuba, y naturalmente con Cuba, Fidel, el Che Guevara, etcétera, porque todas las izquierdas latinoamericanas han abrevado allí. Pero no solo las izquierdas latinoamericanas. Del mundo entero. La representación
el martes a la noche en la plaza habló gente de Namibia. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver Cuba con Namibia? La gratitud de Namibia. Exactamente. Cuba envió tropas a Angola. En Namibia había un régimen del apartheid manejado desde Sudáfrica. Y Cuba envió tropas para luchar en contra del apartheid. La más extraordinaria palabra que uno puede decir pensando en Cuba, o una de las más importantes, es solidaridad. Pero sin no existe lugar a un pueblo dudas. más solidario. Cuando de Haití, pensar que Cuba podría ser Haití si no fuera por Fidel. ¿Cuántas veces se lo dice? Cuando todos se fueron de Haití, después de las terribles catástrofes que afrontó, los que se quedaban son los cubanos. Sí, cuando vos vas al África, los que están ayudando, alfabetizando y curando, son cubanos en 60 o 70 países en el mundo entero lo están. Siempre andan también en nuestra América Latina. Solidaridad es la palabra que diría, por lo menos eso tendrían que respetarle a la Cuba de Fidel. Y esa motivación que tienen los cubanos de ir a trabajar como médicos, como educadores a otros países, tiene que ver con la cultura, con la educación. Esto no nace espontáneamente. Esto es algo que lo van educando para decir, yo estoy dispuesto a ir por 1, 2, 3 años a otro lugar. Esto no quita que haya problemas. Los cubanos son un pueblo como cualquiera. Sí, pero fíjate qué tipo de problemas cuando vos decís, no hay noticias policiales. No, tienen otros problemas, pero por supuesto que tienen problemas. No hay ni por asomo el número de hurtos que se pueden imaginar entre nosotros. No hay muerte, no hay droga, o quizás con el turismo algo haya... Pero lo que pasa, Víctor Hugo, si bien es marginal esto de la droga, siempre cuando se habla de Cuba es como que se pone la vara muy alta. Se le exige que sea el paraíso. No es el paraíso. Están tratando de construir una sociedad diferente. Tienen muchísimos problemas, pero si hay un problema ya se dice, fracasó la revolución. Sí. Bien, gracias, Pedro. No, un gusto, Víctor. Pero quédate un ratito porque esto te va a interesar también.